paso adelante, Ramiro. Sí, buenos días, Carlos. ¿Nos escuchas bien? Y disculpe el retraso que nos demoramos con la entrevista anterior. Buenos días, Ramiro. Los escucho muy bien. Ya, a ver, para ir en materia y de ahí le damos el paso a Javier. Son 8 preguntas de las cuales ya hay sondeos de opinión, pero no voy a hacer una consulta política contigo de la oportunidad, sino vámonos al trámite constitucional. Hoy están las 8 preguntas en sede constitucional. ¿Para qué? Antes que nada, quería igual saludarlos a todos por el aniversario. Parece increíble que hayan pasado tantos años, pero ya cuando los veo sí parece que se han pasado los años, ¿no? Ya cuando los veo algunos de los Sí, miembros. a Eduardo le ha caído la cigatoca, entonces es terrible con él, sí. Así que ahora ya me convencí. En todo caso, felicitaciones a todos, queridos amigos. Pues estamos en un trámite. Esto es importante siempre aclarar. Siempre se habló de una consulta popular, pero en realidad en lo que estamos es en un proceso de modificación constitucional. Y ese proceso de modificación constitucional arranca con la propuesta que hace el proponente a la Corte de la vía que ese proponente considera que es para hacer esos cambios. Y lo que la Corte va a hacer ahora es calificar esa vía, si lo que el proponente dice está correcto o si lo que el proponente quiere modificar no se puede hacer por esa vía. Recordemos que el presidente de la República ha planteado que las 8 modificaciones son enmienda. La enmienda es una modificación muy pequeña, una modificación casi sin mayores efectos en la Constitución, porque vía enmienda no se puede modificar la estructura del Estado, ni los elementos constitutivos, ni restringir derechos. Por eso entonces la enmienda es para cambios muy livianos. El presidente a través de sus asesores pues dicen estos 8 cambios para nosotros es enmienda y ahora a la Corte le toca determinar si piensa igual o si le dice no, esto no es enmienda, esto es reforma o es constituyente. Para ese efecto la Corte no tiene un plazo ahorita. Ayer, el otro día escuchaba que se decía en el panel de ustedes que habían 20 días. No, en esta primera etapa no tiene plazo. Después, cuando la Corte diga que tal, la pregunta 3, 4 y 5 son enmiendas, ahí va a tener que la Corte revisar las preguntas y los considerandos y ahí sí tiene un término de 20 días. Es decir que ahorita, en este momento que estamos, que se llama el primer momento de control, no hay un plazo establecido o fijado ni en la ley ni en la jurisprudencia. De hecho, la propia jurisprudencia dice no tenemos un plazo en esta etapa. Pero lo tuvimos aquí el jueves pasado a Henry Cucalón y exactamente él hizo ese planteamiento, pues yo había conversado contigo y él dijo que sí había un plazo, pero que era un tema que netamente se No, podía discutir, era, no sé. no. Para la determinación de la vía, pero en varias jurisprudencias la Corte ha dicho que no aplica el término de 20 días, sino ya en el segundo momento de control, que es el control de las preguntas. Entonces, eso lo quería aclarar porque sí lo escuché y la jurisprudencia establece lo contrario. Entonces, ahorita no hay un plazo, la Corte es libre de tomarse el tiempo, lo hace igual rápido, pero no hay un plazo que vaya a fenecer, ningún término que vaya a fenecer. Me he quedado Y es sorprendido. importante y es importante lo del término porque cuando la Corte en el segundo momento no resuelva en esos 20 días, se entiende aprobado la propuesta presentada. Entonces, en ese segundo momento es muy importante el plazo, pero repito, estamos en el primer momento, calificación de la vía. Ahora, después de la entrevista, te hago llegar la jurisprudencia donde se establece exactamente lo que te estoy diciendo. Sería interesante. Me imagino cómo sería una reforma de peso si una reforma liviana tiene 340 y pico de páginas de sustento. O sea, cómo sería ya una reforma de este gobierno. Pero vamos a la primera pregunta, que es la que en verdad a mí más me preocupa. Porque hay jurisprudencia internacional, porque hay llamados de la atención de los organismos de derechos humanos que tienen que ver con la participación del estamento militar dentro de la seguridad interna del Estado.
¿Qué tipo de pregunta es? ¿Enmienda, reforma o asamblea constituyente? Pues mira, estamos hablando de la primera pregunta que tiene que ver con la colaboración de la policía y aquí hay varias cosas importantes que señalar. Recordemos que ya hubo un instante de la vida ecuatoriana en que un artículo casi idéntico estuvo vigente, porque el presidente Correa presentó esto, la corte de esa época dijo que esto era una enmienda, entró en vigencia y luego la Corte Constitucional declaró inconstitucional esas modificaciones constitucionales, pero por un tema de forma. De hecho, la Corte Constitucional, cuando declaró inconstitucional, nunca entró a analizar si estuvo bien dado o bien dicho, si era enmienda o no en esa época. Hoy la Corte va a tener que ratificar o rectificar el pronunciamiento que hubo en el 2015 por aquella Corte Constitucional. ¿Cuáles son los puntos a analizar en esa pregunta? Uno, desde mi óptica, en el momento en que modificas funciones a un órgano público, ya estás entrando a los elementos y a la estructura del Estado. Desde mi óptica, debería ser una reforma. Número uno. Número dos, eso es en cuanto a la vía, pero en cuanto al fondo, hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana que establece que no es correcto que se establezcan cambios legales en los países, estableciendo que las Fuerzas Armadas actúen de manera permanente en la seguridad interna en conjunto con la policía, sino solamente en situaciones de excepción, porque la formación de las Fuerzas Armadas es una formación del uso de la fuerza, es una formación hecha para derrotar al enemigo, para eliminar al enemigo. Y las experiencias que han habido con este tipo de actuaciones en conjunto en las historias analizadas por la Corte Interamericana no son buenas. Entonces, esta pregunta va a tener un problema de la vía, pero también va a tener un problema del fondo, que es que si la Corte va a tolerar pues que se plantee esto cuando la propia Corte, cuando ha examinado estados de excepción, ha dicho que no es adecuado que las Fuerzas Armadas participen en la vigilancia interna, porque para eso está la policía. La policía tiene otra preparación, otro tipo de funciones y el paralelizar la labor de las Fuerzas Armadas y la policía no es bien visto por las organizaciones de derechos humanos ni por la Corte Interamericana. Entonces, esta pregunta va a tener esos problemas. Javier Segarra, por favor, continúe con la entrevista. Gracias y buenos días, doctor de Tomaso. La verdad que cuando escucha uno los criterios jurídicos van a quedar siempre, en el caso de quienes ejercemos esta profesión por el lado de acá de la comunicación, las dudas. La pregunta es, independientemente de lo que resuelva la Corte Constitucional, sí quisiera conocer su criterio jurídico sobre esas preguntas 3, 4 y 6, Consejo de Judicatura, Asamblea y lo del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Eso se puede hacer con enmiendas, con reformas? ¿Qué es lo que realmente necesita el país? Pues mira, la pregunta primero vamos, si quiero también quería mencionar la pregunta 2, la de la extradición, para mí, que es una pregunta muy importante para efectos de seguridad, pero para mí, pues va a ser una posición de la Corte de regresión de derechos. Hoy en día ningún ecuatoriano puede ser extraditado. En el momento en que abrimos una ventana para que ecuatorianos sean extraditados, estás haciendo una regresión de derechos. La Corte consideró que cambiar la edad de los diputados de 18 a 21 años de regresión de derechos, pues el permitir extraditar a ecuatorianos cuando hoy tienes una prohibición constitucional, para mí esa pregunta también va a ser vetada. La de la Fiscalía, que es la número 3, ya hubo un dictamen, el 419 RC19, en el que se planteó un cambio muy similar, aunque en esa época se planteaba sacar a la Fiscalía de la función judicial. Aquí, hoy en día no se está planteando eso, sino se le está diciendo queda fuera del ámbito del Consejo de la Judicatura, pero a su vez paralelamente se está creando un órgano con funciones de vigilancia, de control, con 7 miembros nombrados por la Fiscalía, es decir, le estás poniendo más competencias a la Fiscalía, creando un órgano de control. Todo eso para mí ya entras en el plano de estructura del Estado. Y cuando entras en el plano de estructura del Estado, para mí no se puede hacer por enmienda. De hecho, ya en la propuesta anterior, la Corte dijo cualquier cambio relativo a la autonomía de la Fiscalía tiene que ser hecho por una reforma parcial. Entonces,
es muy probable que la Corte en esa pregunta 3 se ratifique en que eso tiene que ser por reforma parcial. En la pregunta 4 del número de asambleístas, quiero decirte, también ya hubo en el pasado una propuesta de disminuir, muy parecida. Y la Corte Constitucional en el dictamen 1019 del 2020 dijo que la sola eliminación o la sola disminución del número de diputados puede ser hecha vía enmienda, en la medida que no se afecte la representación nacional. Es decir, en la medida en que no haya una modificación de volumen de representación. Y creo, según los cálculos que le escuché al matemático Illingworth, creo que hay problemas en esa fórmula que han planteado porque hay provincias que disminuyen de 3 diputados a 1 en el cálculo ya matemático. Creo que hay problemas en la representación de los ecuatorianos en el exterior que disminuyen en un 60 o 70% su representación. Y hay otras provincias en que el volumen es menor, pero se varía. Entonces, la Corte va a tener que mirar si esa modificación de volumen es de tal magnitud que amerita retocarlo en una reforma o si ratifica el criterio de la enmienda. Va a ser un tema de cálculo, y se lo anticipo, Javier, que la Corte va a hacer el ejercicio de cálculo y la Corte va a mirar una por una las provincias y las representaciones para ver cuánto se está afectando en esa pregunta. Y la otra pregunta que usted me decía es la de... El Comité de Participación Ciudadana. La pregunta 6. Ahí yo tengo un criterio muy... Esa es la única pregunta por la que yo voy a votar no. Si es que se aprobaran todas, yo por esa pregunta voto no, porque yo a la Asamblea Nacional no le delego ni la presidencia, ni la designación de la presidencia del Comité de Padres de Familia, ¿no? Peor, le voy a entregar a la Asamblea la designación de Contralor Fiscal, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral. Por más que me digan, Javier, de que las nominaciones vienen de otro lado, todos conocemos cómo es la Asamblea. En el momento que le abres una puertita, va a decir un día, como no me han mandado, yo designo, como tenemos la facultad constitucional, vamos a hacer una resolución interpretativa y terminarán destituyendo o designando como les da la gana. Eso es número 1. Número 2, no me gusta la forma en que están puestas las nominaciones. Las nominaciones, en todas las nominaciones, hay nominaciones de la Presidencia de la República. No significa, no estoy hablando de que presenta, no. En todas las nominaciones, las ternas, en todas participa la Presidencia. Y nosotros no tenemos que ver en quien está hoy en la Presidencia. Tenemos que mirar en que mañana puede venir otra persona con una posición de toma de todos los poderes y estamos dejando la bandeja de oro para que el día de mañana cesen a todas las autoridades que estén en ese momento, y como la presidencia tiene la opción de poner ternas de fiscal, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, estamos abriendo una puerta muy peligrosa de regreso al pasado, de toma de poderes que a mí en lo particular no me gusta. Yo hubiera tenido otra solución que no pasa por regresar a la Asamblea a las designaciones. Yo la Asamblea pues es el órgano de más desprestigio, es el órgano donde más se tritura al sistema jurídico y a la seguridad jurídica, y yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Doctor de Tomaso, muchas gracias de mi parte. En el panel continúan con la entrevista. Sí. Jaime, por favor, adelante, Jaime. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Te voy a hacer una reflexión al tema. Se habla mucho de que las preguntas deben ser ciudadanizadas. La pregunta del millón es hacia, o sea, lo que hemos visto actualmente es que las encuestas favorecen al gobierno en estos momentos. Si bien es cierto, tenemos que esperar la calificación de la Corte, pero según lo que tengo entendido y según tu criterio, ¿consideras que es el momento oportuno para lanzar este referéndum, digamos? O, mira, yo sí. Yo era de la idea de que de una vez enfrentemos esta vaina y vayamos a una constituyente. ¿Y por qué digo esto?
porque la Corte Constitucional ya dijo que la constituyente que está en nuestra Constitución no es de plenos poderes, que es una constituyente redactora, que no puede dictar leyes, no puede dictar amnistías, no puede emitir mandatos constitucionales, es decir, una simple comisión redactora. Y la constituyente no hubiera tenido ningún tipo de limitación de hacer ningún tipo de cambio. Pero algo más, la Constitución lo faculta al presidente de plantearle al pueblo una forma de conformación de esa constituyente. Es decir, que podía haber planteado que de los miembros de la constituyente, la mitad van a ser elegidos por voto popular y los otros van a ser de gremios de periodistas, de trabajadores, de la CONAI, etcétera, una conformación que asegure representatividad de todo lado. Para mí esa era la mejor salida. Pero bueno, el presidente optó por esto y nuevamente volvemos. Esto de ciudadanizar está bien cuando uno va a hacer consultas de temas, pero acá estamos hablando de modificaciones constitucionales. Ha decidido hacer modificaciones constitucionales y eso es en lo que estamos. Dicen que van a presentar otras preguntas que no implican modificación constitucional, pues esas otras está bien que las ciudadanicen o que las contengan. Ahora, yo sí resalto que de todas formas yo estoy de acuerdo con que el presidente haya planteado estas modificaciones. Me parece valiente, me parece que es lo que yo espero de alguien que no ande mirando la encuesta y simplemente si cree que esto va a funcionar, lo plantee, lo presente y lo sostenga, como lo ha sostenido pues una abogada que he visto que ha dado la cara del gobierno, que más allá de que no estoy de acuerdo en algunos conceptos, pues se la ve bien plantada. Entonces, yo de las encuestas que he visto están muy altas las respuestas a favor de las preguntas. Yo tengo la sensación de que si se aprueban va a ganar las consultas, porque son temas que creo que todas las preguntas tienen temas ganadores, claro, ¿no? Excepto la 6, como yo digo, que para mí es la más crítica. Entonces, entre no hacer nada y hacer algo, pues yo prefiero el hacer algo. Y si pierde, pues nos quedamos con la Constitución que estamos. No se acaba el mundo si se pierde las preguntas. Claro. No es que no se puede volver a preguntar en el futuro, no, se puede volver a preguntar en el futuro, se puede volver a presentar un proyecto. No le veo ningún problema. Yo lo que hubiera querido es temas más trascendentes. Me hubiera encantado que planteen, por ejemplo, que la prohibición de que los fondos del IF puedan ser invertidos en bonos del Estado, empezar a reestructurar o a consolidar al IES nuevamente. Me hubiera gustado pues cambiar a bicameral la asamblea. O sea, me hubiera gustado muchos otros temas, pero bueno, estos son los que están y por ende pues los que estamos analizando. Entonces, en resumidas cuentas, de las 8 preguntas, según tu percepción y criterio, de esas 8, ¿cuántas podrían ser calificadas por la Corte? Yo creo que por ejemplo, si vamos en orden, creo que la primera para mí es reforma y no es enmienda. Creo que sin duda la segunda no es enmienda. Creo que la de la Fiscalía tampoco es enmienda. Creo que la de los integrantes de la disminución de diputados puede pasar como enmienda. La de los movimientos políticos puede pasar como enmienda. La número 6, que es lo del Consejo de Participación Ciudadana, del cambio de modificaciones, etcétera, para mí es reforma sin duda, porque estás reestructurando todos los balances de poder del Estado. Y las 7 y 8, para mí sí pueden ser enmienda, pero tienen una complejidad, las 7 y 8. Hay una regla clara de la Corte cuando vaya a ver las preguntas. Cuando la Corte vaya a ver las preguntas, que es el segundo momento, hay una regla que es básica. Pregunta lo que la gente pueda entender. Y si la Corte ve una pregunta que la gente no puede entender, también las veta. Cuando el alcalde Nebot hizo unas propuestas de consulta popular, la respuesta que le dio la Corte a varias preguntas es: está bien lo que quieres hacer, pero esto no se va a entender, no es de la forma de hacerlo en una consulta porque tiene temas demasiado técnicos de agricultura. Bueno, acá en las 7 y 8 hay temas muy técnicos del mercado voluntario de carbono. ¿Qué ciudadano común entiende el mercado voluntario de carbono o entiende qué son y dónde son y cómo es el sistema de protección hídrico? No, son temas que luego pueden ya en el segundo momento de revisar las preguntas decirte: oye, esto es muy complicado, como lo es también la pregunta 2 en la parte de ¿qué ciudadano común entiende qué es el crimen organizado transnacional? Si usted le pregunta si está de acuerdo con que se extradite a personas que actuaron en narcotráfico, creo que el ciudadano común lo entiende.
Pero el crimen organizado internacional, que no tiene además una determinación a qué delito se aplica, yo le he preguntado a penalistas y los tres me han dado respuestas distintas. Es decir, que si ustedes me preguntan a qué delito se aplica la respuesta 2, yo no les pudiera decir hoy en día a qué delitos nomás se aplica, creo que va a tener muchas complejidades. Clarísimo, Carlos. Carlitos, solo para concluir y saludándote, sin embargo, y yo coincido en la mayor parte de las cosas contigo, tú sabes que el derecho, y tú eres un profesor de derecho constitucional, sabes que no es estático, y que la gente tiene su pensar y la legitimidad de la gente también existe. Y fíjate tú que en las encuestas que realizan respecto a las preguntas, en la 1, 81% está a favor y 2 en contra, 86 la segunda a favor y 10 en contra, la 3, 72 a favor, 22 en contra, en la 4, 75 a favor, 14 en contra, en la sexta, 72 a favor, 18 en contra, en la sexta, 67 a favor, 18 en contra. Bueno, en fin, en todas es una paliza. Entonces me recuerdo... Es una paliza, pero desafortunadamente el pronóstico de encuesta no es sobre lo que a la Corte le toca aplicar. Y no es que la Corte va a ser mala, ni es mala si dice no a una pregunta, porque tiene que aplicarlo en función del derecho que existe, ¿no? Yo no dudo, y vuelvo a repetirte, por eso te hablé de una vieja frase de mi amigo suyo también, el doctor Jacinto Velázquez, que toda gran razón de hecho es de derecho. O sea, la gente tiene esto y probablemente de lo que se trata es de traer a discusión temas que si no van ahora a consulta, pues pueden ser tomados en cuenta y traídos a colación a un país a una constitución que tiene muchos candados y que fue hecha exprofesamente para que no pase lo que debe pasar. Y el derecho es, te lo decía, y tú lo entiendes más que todos, y ustedes amigos que nos ven y nos escuchan, es dinámico, no es el mismo status quo. Así que coincidiendo plenamente contigo, sí. Y justamente lo último que quiero agregarte, justamente mi idea de haber ido a la constituyente era porque solo la constituyente puede modificar esas formas de cambios constitucionales. Esto de la enmienda, reforma y constituyente expresamente está restringido a que solo una constituyente lo pueda modificar, y por eso yo hubiera querido de una vez, vámonos al todo, ¿no? Y hacíamos un poco lo que tú dices, hagamos más amplio la forma de enmienda, que es mucho más rápida, rompamos estos candados para ir adaptando a los tiempos la Constitución. Pero era el momento para mí, pero bueno, no pasó. Te mandamos un abrazo, gracias, gusto de saludarte, tengas un buen día, saludos por casa. Muchas gracias un abrazo, a ustedes, saludos. Querido amigo. Muy bien, antes de ir a